Ya está con nosotros el doctor Francisco Adangil. Frank, muy buenas, bienvenido a Más de Dos. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí en este proyecto tan atractivo e interesante. Pues es un placer contar contigo. Fran es médico de familia en Epila, Zaragoza, ¿no? Y es el coordinador de la red GEDAFS en esta región, en Aragón, así que estamos con un profesional de la tierra, una tierra que nos ha acogido de maravilla, un clima impresionante. Esto parece el Levante. Bueno, no todos los viajes son agradables. Hasta ahora hemos hablado de la parte bonita del viaje, el inicio, bueno, de ese equipaje, pero es verdad que a veces los viajes pues, nos pasan cosas, ¿no? Me gustaría preguntarte por qué la diabetes tipo 2 puede afectar a varios órganos y sobre todo cuáles son las principales complicaciones o comorbilidades que tiene este viaje de un paciente con diabetes tipo 2. Sí, realmente la diabetes tipo 2, si se caracterizara por algo, sería precisamente por las complicaciones que produce. Es una enfermedad que lo realmente importante son esas complicaciones. De hecho, en el momento del diagnóstico, hasta el 50% de los pacientes tienen ya complicaciones. Otra cosa es que seamos capaces de diagnosticarlas en ese momento, porque eso es un verdadero reto para todos los profesionales. Pero muchas veces se nos pasan por alto estas complicaciones en un estadio que nosotros llamamos silente o subclínico, antes que aparezcan los síntomas, pero ya están presentes. Por tanto, es realmente un reto para todos los profesionales el diagnóstico precoz de las complicaciones en la persona con diabetes. Y si tuviéramos que analizar cuáles son las más importantes, porque yo creo que desde todo es conocido que la diabetes pues, puede afectar a la vista, puede afectar a los pies, pero también el corazón y el riñón, que a su vez están estrechamente relacionados en lo que nosotros conocemos como el eje cardiorrenal, incluso el eje cardiorrenal metabólico, cuando añadimos también la alteración del metabolismo de la glucosa, del metabolismo hidrocarbonato, es lo más importante. Eso es lo realmente relevante. Piensa que la principal causa de mortalidad en las personas con diabetes es precisamente la mortalidad cardiovascular. Por eso tenemos que hacer de esto realmente una meta y un objetivo en sí mismo. ¿Nos puedes explicar por qué una diabetes mal gestionada, mal controlada, puede tener un impacto tan directo en la salud cardiovascular de una persona? Claro, tú tienes que pensar que la diabetes, por un lado, tiene unas peculiaridades que ya hacen que estas personas tengan más tendencia a tener, por ejemplo, arteriosclerosis, tengan más tendencia a tener un corazón que sea insuficiente y se produzca, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca con una tipología típica de la diabetes, una cardiopatía diabética, metabólica, y tienen también alteraciones que te comentaba a nivel renal, pero que es que hoy día sabemos que el riñón es también aliado con el corazón en el aspecto cardiovascular, sobre todo cuando produce eventos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que pierde proteínas por la orina, realmente eso es un marcador de riesgo no solo renal, sino también cardiovascular. Por tanto, ahí hay una estrecha relación que hace que la enfermedad cardiovascular en las personas con diabetes sea, por un lado, más prevalente, pero es que también es más agresiva. Pero esto, afortunadamente, lo podemos frenar, porque hoy día tenemos herramientas que no teníamos hace unos años, que además de controlar muy bien los parámetros metabólicos de la glucosa, también son capaces de prevenir el desarrollo de esta enfermedad cardiovascular, incluso ocasionalmente revertir algunas lesiones y también de mantener un riñón funcionante hasta los últimos estadios. O sea que hay, por decirlo de alguna forma, cierta esperanza. Lo ideal es no llegar a esa situación, sí, pero si se llega a esa situación hay arsenal para poder combatirla. Así es, Ángel. De hecho, el doctor Gómez Peralta lo ha comentado, ¿no? Cómo ha cambiado la diabetes en los últimos años. Hoy día el planteamiento que tenemos de la diabetes es un tratamiento que es sobre todo integral. Hablamos de la diabetes desde un punto de vista integral. No nos interesa solamente el metabolismo hidrocarbonato, que es muy importante, sino también todos estos otros aspectos. Y cuando elegimos una opción de tratamiento, ya sea pues un medicamento inyectable, oral, etcétera, buscamos un beneficio pronóstico en el paciente. Es decir, que ese paciente con ese tratamiento pueda alargar su calidad de vida y el tiempo hasta que tenga un evento. Por eso hoy día sabemos que las personas con diabetes tipo 2 pueden tener la misma expectativa de vida
que las personas sin diabetes tipo 2, siempre que estén bien atendidas, bien tratadas y lleven estos fármacos de beneficio pronóstico que mejora la supervivencia y la aparición de complicaciones. Y esto es un mensaje, yo creo, muy esperanzador. Pensad también, Ángel, que hace poco pudimos ver en las noticias, en los noticiarios, cómo la enfermedad cardiovascular ya no es la principal causa de muerte en España. Es la primera vez desde que hay estadísticas que la enfermedad cardiovascular no es la principal causa de muerte. Ojo, en mujeres sigue siéndolo, pero en conjunto no y en varones tampoco. Ha sido desbancada por los tumores. Y esto es en base, sobre todo, pues, a la buena labor que se hace desde atención primaria, desde atención hospitalaria, la labor de enfermería, de los educadores, etcétera, y de estos fármacos que han sido capaces de mejorar el pronóstico y de hasta a ese nivel de modificar las causas de muerte, ¿no? Decía Salim Yusuf, que es uno de los investigadores más importantes de los últimos años, dice: la enfermedad cardiovascular después de los 80 años es un designio de Dios, antes un error médico. Entonces, no pasa nada porque un paciente, una persona, fallezca de enfermedad cardiovascular, porque es una muerte que, bueno, puestos a elegir no es la peor, pero que sea a los 100 años. Correcto. Hasta ahí podemos llegar. En este evento pretendemos acercarnos un poco al perfil de la persona con diabetes tipo 2, porque yo entiendo que es la mejor manera de después llevar este mensaje y divulgarlo para que la sociedad en general también lo entienda, donde tenemos muchos casos de diabetes tipo 2 no diagnosticada. En esa relación de la práctica clínica que tú tienes con las personas con diabetes tipo 2, ¿dónde encuentras las principales reticencias cuando les proponéis este tipo de cambios o cuando hay un diagnóstico y evidentemente uno no se lo espera, etcétera? ¿Cómo es un poco esta situación? Sí, yo creo que lo más importante es la concienciación de realmente lo que supone la diabetes, ¿no? Y actividades como esta de hoy, de Más de Dos, pues contribuyen a que el paciente realmente sepa y conozca su enfermedad. Es lo que nosotros llamamos el empoderamiento del paciente, ¿no? Que el paciente esté empoderado en su enfermedad, es decir, que sea conocedor en profundidad de su enfermedad, de su alteración, de su situación, de su nueva condición, si quieres llamarlo así, ¿no? Y estas personas, cuando conocen bien su enfermedad, que es el primer paso, esa concienciación, ya están más proclives después a asumir cambios definitivos en su estilo de vida, porque al final lo que buscamos es que en algunas ocasiones tiene que haber un cambio profundo en el estilo de vida. Tiene que empezar a hacer ejercicio, tiene que empezar a comer mejor, tiene quizás que empezar a tomar medicación. Más adelante tendrá que a lo mejor ponerse un tratamiento inyectable o pasar a la insulinización, etcétera, que será un momento crítico también, una barrera importante, ¿no? El paso a la insulinización, a las terapias inyectables. Pero un paciente que es conocedor, que está empoderado en su enfermedad, es desde luego más proclive a hacer esto con más naturalidad, conocimiento y con éxito, con garantías de éxito. La información es poder en ese sentido, ¿no? Es decir, cuanto más información se tenga, mucha más tranquilidad. Totalmente, Ángel. Fran, y desde el punto de vista profesional, antes preguntábamos al doctor Fernando Gómez Peralta por la relación, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que el médico de atención primaria en este campo concreto de la diabetes tipo 2 tiene hoy en día y cómo veis los próximos años? Porque este escenario de la diabetes tipo 2 es permanentemente cambiante, por lo menos en los últimos años, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar, no solamente a nivel de tratamiento farmacológico, la tecnología, esto está cambiando muchísimo. ¿Qué retos tenéis? ¿Cuál es vuestra situación? Pues mira, yo coincido con Fernando en lo que ha comentado, ¿no? El tema del diagnóstico. Tiene que ser un diagnóstico temprano y un diagnóstico que a veces exige una proactividad en la búsqueda activa de esta enfermedad, que además es sencilla de diagnosticar. A veces con un simple análisis que incluya 2 pruebas o con una prueba según la alteración que tenga, ya podemos llegar a un diagnóstico de diabetes y previamente de prediabetes, ¿no? Y luego hay una asignatura pendiente que anunciaba yo al principio, ¿no? Con ese 50% de complicaciones en el momento del diagnóstico, y es la detección precoz de la lesión orgánica, muchas veces subclínica o asintomática. Detectarla en los primeros estadios para poderle poner freno. Pero ¿detectarla para qué? Detectarla para tratarla. Y también en el aspecto del tratamiento existen nuevos retos para que los fármacos, como comentaba antes, que han mejorado el pronóstico de la enfermedad, estén al alcance y sean accesibles y universales para todos los pacientes. Hoy día sabemos que hay fármacos
que no hacen mucho más allá que controlar la glucemia y, sin embargo, otros mejoran el deterioro del riñón, como comentaba, del corazón, son buenos para la obesidad, que muchas veces, como sabéis, está asociada en los pacientes tipo 2. Entonces, tú imagínate si puesto a elegir, pudieras elegir un fármaco que te baja de peso, te ayuda a bajar peso, que además salva el riñón, el deterioro de tu riñón que normalmente se produce y lo iguala con la persona que no tenga diabetes, que disminuye la arteriosclerosis, que te ayuda a controlar la presión arterial, que por supuesto disminuye el riesgo de que tú tengas una descompensación cardíaca, una hospitalización por insuficiencia cardíaca, la principal causa de hospitalización en nuestro país. Entonces, estos fármacos y este reto terapéutico de actualización, de universalización de estas herramientas, yo creo que es también muy importante, ¿no? Y en el caso concreto de la atención de las personas con diabetes que tienen otras complicaciones, otras enfermedades asociadas, ¿cómo podéis colaborar los médicos de atención primaria con otras especialidades? Sí, pues comparto también con Fernando este mensaje de las unidades de diabetes en las que una serie de profesionales trabajamos juntos alrededor del paciente, pero siempre con ese mensaje de poner al paciente en el centro y teniendo eso muy presente, pues girando alrededor de ese paciente podemos conseguir todos sumar. También necesitamos la colaboración de otros pacientes expertos a veces, que también puedan colaborar con él, de la familia, por supuesto, fundamental en la atención al paciente con diabetes y por supuesto, de este paciente que esté conocedor de su enfermedad, comprometido con su enfermedad. Aquí no se trata de que el médico te lo haga todo o la enfermera, se trata de que tú coges un rol activo en la enfermedad y seas responsable de la misma y compartas esas estrategias, tomes una decisión también activa, elijas a veces qué hacer y qué no hacer en determinadas situaciones y esto es lo que buscamos, ¿no? Esa colaboración mutua. Qué buena noticia. Qué buena noticia. La unión hace el poder, ¿eh? Es una frase también duda. hecha, pero muy importante. Doctor Francisco Adangil, ha sido un placer tenerle en Más de Dos. Le agradezco que hayas estado con nosotros. Fuerte aplauso también para él. Muchas gracias. Gracias, Francisco.